Me gusta leer México. Bienvenidos al cuarto podcast de Me Gusta Leer México, un espacio para los libros. Soy Joaquín Guillén, redactor de Penguin Random House, y conmigo están Ana Guerrero, editora, y Jacqueline Tavera, brand manager. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarme. Bueno, pues queríamos hacer este podcast básicamente porque el día de ayer, el lunes 5 para quienes nos escuchan desde el futuro, se estrenó His Dark Materials que en HBO, que creo que es una oportunidad que tenemos para nosotros hablar de Philip Pullman, que es un autor que Ana en especial es muy fan y queremos discutirlo, ¿no? Porque tenemos muchas esperanzas sobre este libro y sobre esta serie. Bueno, el libro se publicó en 1995 y la serie salió el día de ayer. ¿Pudieron ver la serie? Yo no, por desgracia. No logré como ver qué onda con mi cuenta de HBO, así que vine sin hacer la tarea. Yo sí pude verla. Yo no pude verlo porque salió muy noche, pero estoy leyendo Las 11 los de la libros. noche no es muy noche, Joaquín, pero bueno, si quieres esto lo dejamos para otro podcast. Sí, hay que hacer un podcast de hábitos Sí. de salud, porque sí. Pero bueno, creo que hay una cosa que me gustaría comenzar antes de hablar de la serie, de los libros, y es una anécdota personal que en la carrera tenía un compañero que hizo su tesis, o al menos estaba haciendo su tesis sobre His Dark Materials. Wow, ¿en serio? Sí, bueno, eso decía. Y creo que desde ahí me llamó mucho la atención la trilogía del libro. Nunca la leí, no vi la película tampoco. Fue hasta hace una semana que dije, bueno, ya voy a leer los libros con la excusa de que sale la serie, pero no tenía ninguna referencia ni de qué se trataba ni nada. Sin embargo, la pasión con la que este chico hablaba de la saga de Philip Pullman fue suficiente para que yo la tuviera en mi mente atrás. Y como cada que salía algo, decía, bueno, ahí está en mi catálogo, ¿no? Algún día voy a regresar a esta serie. Me gustaría que habláramos de cómo conocieron primero esto, la serie, la saga, los libros. Sí, yo vi primero la película hace muchos ayeres con Daniel Craig y Nicole Kidman. Uh-huh. Y la verdad es que, creo que la vi de estas películas domingueras que ves en una sentada. Y recuerdo que me gustó, simple y llanamente me gustó. Me sorprendió años después descubrir que estaba basada en una saga tan popular de libros y sobre todo que era una adaptación tan odiada por todos los fans. Entonces, aparentemente está muy mal hecha. Del primer capítulo de HBO me parece que demuestra que HBO es como el rey en series fantásticas y en adaptaciones literarias. Lo hacen perfectamente. Todos los actores obviamente son actores ya bastante reconocidos, pero la ambientación, las escenografías, la música, todos los elementos de CGI, todo está muy muy bien hecho. Y me parece que es una historia que se va construyendo, que te va sentando las bases. Leía por ahí que el autor está como productor ejecutivo, lo cual seguramente a los fans pues les dará un respiro de alivio porque el autor al parecer quiere estar muy involucrado en la serie y el mismo autor hizo algunos cambios a la hora de adaptar. Entonces hay algunos elementos que coloca, por ejemplo, te dice desde un inicio, aparentemente esto ocurre ya en los últimos libros, que hay otros mundos y desde el primer capítulo te dicen que va a haber otros mundos. También te dicen que ella es una especie de, la protagonista de la obra, es una especie de elegida, ¿no? Siguiendo este patrón de Harry Potter y etcétera. También te lo dice desde el inicio cuando en la obra no es así. Pero me pareció que crear que ir construyendo estos elementos que sin duda van a tener un payoff mucho más adelante, lo hace bastante bien. Entonces me parece una muy buena adaptación hasta ahorita del primer capítulo. ¿Y tú, Ana, cómo conociste? Bueno, pues a Philip Pullman lo leí yo creo que como a 13, 14 años. O sea, ya esos muchos más ayeres que el 2007, cuando se estrenó la película. No sé, por alguna razón estaba disponible donde yo vivía y mis papás no eran como particularmente estrictos al momento de decirme qué cosas se pueden o no leer a cierta edad. O sea, como que simplemente me dejaban escoger los libros que yo quería y yo leí primero La Daga, que es el segundo libro. Luces del Norte lo leí hasta el final. Y en realidad creo que el tercero es espectacular, pero lo que pasa con los libros de esta serie es que en el primero justo entras como por una especie de fantasía, mezcla con steampunk bastante, o sea, con mucha aventura y la protagonista es una niña. Y en el segundo, que es por el que yo entré, el protagonista, que no aparece todavía en la serie, pero eventualmente lo conocerán si adaptan todos los libros, es un chico de 12 años que es como una especie de par de Lyra, que es Will. Y ahí ya se introduce el tema de los mundos alternos,
que se desarrolla muchísimo más en el tercer libro, pero bueno, una de las cosas que sí recuerdo es que a mí me pareció que no debía decirle a mis papás exactamente qué estaba leyendo, porque bueno, son unos libros que hablan muchísimo sobre cosas como física, teorías especulativas sobre la materia, el universo, hay un poco de cosmología y al mismo tiempo hay discusiones teológicas pues un poco densas también, sobre todo en el tercer libro, y bueno, pues esa es una de las razones por las cuales pues la obra en general ha sido tan criticada, ¿no? Hay gente que decía que era una especie de introducción al ateísmo para niños y que por eso no debía como dárseles para leer a esa edad. Y pues sí, o sea, Pullman es como un abierto detractor de la Iglesia Católica como organización pues política y de poder. Cuando vi la película, pues tiene justo eso, que lo que hacen es que como querían acercarla a un público infantil, porque eso es lo que pasa con el primer libro, toda esta parte como compleja la redujeron porque hay esta idea de que los niños al final no pueden como procesar estos temas tan complejos, ¿no? Entonces como que lo volvieron una especie de fantasía infantil que, o sea, pues a muchos lectores efectivamente pues no les gustó nada, ¿no? Entonces sí tengo muchas esperanzas con esta nueva adaptación, no la he visto, pero sí es de las cosas que más me emociona en este año. O sea, como que sí la estaba esperando pues desde hace un tiempo y me emociona que sea en serie de televisión, porque justo esa complejidad funciona muy bien en una serie, o sea, es algo como que puedes ir desarrollando poco a poco y con tiempo. Sí, para seguir un poco las ideas que ambas dijeron, estaba haciendo mi tarea y descubrí que el primer director de la película realmente renunció porque anunció primero que iba a cortar los temas religiosos del libro, que son muchos, y aparentemente, o sea, lo empezaron a boicotear grupos religiosos, empezaron a decir vamos a hacer un boicot contra esta película. Después los mismos fans se enojaron con él porque decían, o sea, como ¿qué onda? ¿Por qué le estás cortando nuestro libro? Y la casa productora, que es New Line Cinema, esperaba una secuela, una secuela, una especie de sucesora del Señor de los Anillos. Ajá, entonces el director dijo, ¿saben qué? Como que estoy haciendo enojar a todos aquí, entonces mejor me voy. Fue muy sabio. Sí. Pero creo que es un buen momento también para introducir más bien a Pullman y el libro. Voy a empezar primero con Pullman. Él es un escritor inglés que se educó después en Gales, entonces está ahí muy familiarizado con toda la literatura inglesa, la clásica, que es algo que después veremos con sus influencias. Y en 1995, con la salida de este libro, que es Northern Lights, Las Luces del Norte, el primer libro de la serie de His Dark Materials, ganó la medalla Carnegie, uno de los premios más importantes de literatura infantil en el Reino Unido. Y además la revista Times lo nombró como uno de los 50 escritores británicos más grandes desde la última mitad del siglo XX, constantemente referido como uno de los personajes más influyentes de todo de Reino Unido. Otra cosa que a mí me gustó mucho de él es que con esta trilogía ganó el premio Astrid Lindgren, perdón. Este premio se le conoce como el Premio Nobel de la Literatura Infantil. Y es muy, muy valioso porque Philip Pullman tiene todas estas ideas extrañas sobre la religión, sobre la educación. Él, de hecho, fue maestro antes bueno, en paralelo a su trabajo de escritor. Él fue maestro y él siempre tuvo como esta noción de, bueno, probablemente a los niños no se les debe educar así, no con devos, sino como que tienen que ser personas críticas. Y bueno, de ahí nace un poco esta idea de hacer esta trilogía que va mucho en esa idea de no adoctrinar a los niños, sino como de enseñarles una especie de idea crítica. Otra cosa que me interesa mucho hablar de esto es que si la serie, ya lo dijimos, ¿no? Que es His Dark Materials o La Materia Oscura en español. Uh-huh. Ajá, está compuesto de 3 libros, que el primero es Luces del Norte, Northern Lights, que en Estados Unidos se publicó en realidad como El Compás de Oro, Compás Dorado, que es como lo conocemos por la película, y también creo que es la edición que se vende, ¿no? Aquí. Y el segundo, el que dices, es el de la daga. Uh-huh. Y el tercero es El Catalejo Lacado. Pues aparentemente HBO quiere hacer adaptar esto, pero aparte hace 2 o 3 años se publicó una precuela de estos, que es El Libro del Polvo. Uh-huh. Yo nada más tengo ahí, por ejemplo, un par de dudas. La adaptación que hacen, la primera adaptación cinematográfica, está basada solo en el primer libro. Así es, solo llega hasta el final del primer libro. Okay. Porque la idea era obviamente que hicieran toda la serie,
o sea, sí va a ser como una especie de... En ese entonces estaban publicando, por ejemplo, estrenando la serie, o sea, por ejemplo, la serie de Narnia, estaba Harry Potter, o sea, era como el boom del young adult, y estaban buscando un sucesor, pero yo creo que sí les quedó pues un poco ancha la tarea, porque justo no puedes contar como o sea, digamos que la primera sí da como para hacer un libro infantil, pero se va volviendo más madura conforme avanza, y va como metiendo muchísimas más ideas. O sea, de hecho el tercero es como el doble de ancho que los otros anteriores, porque ya tiene una muy buena parte que habla acerca de sus ideas sobre la teología, sobre el cielo, el infierno, los ángeles y demás. O sea, tiene una crítica sobre todo a la iglesia en específico, que eso también lo metió en bastantes problemas, pero bueno, no es la primera saga que ha entrado en este tipo de... Y creo que, o sea, valdría la pena que habláramos más o menos de qué sucede en el primer libro. En Las Luces del Norte, pues vemos a Lyra Belacqua, que es como la protagonista, que está estudiando, vive en este Londres como alterno, que es un poco victoriano, al menos en los libros, que me parece que eso decidieron cambiarlo un poco para la adaptación de HBO. Y bueno, en donde estudian para convertirse en scholars o bueno, pues académicos, que son una especie de científicos en realidad en ese mundo. Entonces, lo que como equivaldría a los cosmólogos son una especie de teólogos místicos y tal en el mundo de Lyra, ¿no? No recuerdo en ese momento si es Lord Asriel, que es como su tío supuestamente, o Marisa Coulter, que es como esta otra mujer que se hace cargo de ella en algún momento al principio del libro. Le regalan un aparato que permite como descubrir la verdad, le da como ciertas indicaciones, y es el aletiómetro. En los libros posteriores descubres que todo gira en torno al polvo, por eso se llama pues el libro de la materia oscura o el libro del polvo y demás. O sea, tiene que ver con eso, porque es como una especie de sustancia que secreta el universo y que en el mundo de nosotros sería algo así como lo que están investigando los científicos sobre la partícula de Dios y demás. Y en el mundo de Lyra está como materialmente presente. O sea, los niños tienen una especie de... O sea, la gente tiene como una especie de aura. También tiene que ver con los daimonion, que tienen, o sea, todas las personas que vienen en el mundo de Lyra, y que tiene que ver como con el alma, con la conciencia y demás, ¿no? Poco después descubren que, o sea, el aletiómetro funciona a partir de como esa especie de fuerza para manipular el polvo que tiene Lyra, ¿no? Y por eso es una elegida, porque ella tiene como esa capacidad. Pues yo apenas empecé a leer los libros, les digo, hace unos días. Y creo que ese fragmento del segundo capítulo, cuando descubre el polvo, es muy bello, porque ella está espiando desde un casillero, creo. Y está viendo a su tío, que es Asriel, que es James McAvoy en la serie. Y ella está viendo, Asriel. Lord Asriel está enseñando unas fotos, y en esas fotos está viendo polvo, y entonces todos los académicos... Nadie sabe que Lyra está ahí. Todos los académicos están discutiendo de si es polvo o de qué es, ¿no? O sea, como que todo, hasta donde voy ahorita, es muy misterioso, pero Lyra dice que había algo singular en ese polvo, tanto que sabía que tenía que escribirlo con mayúscula. Entonces este polvo está escrito con mayúscula, lo cual me parece una cosa muy, muy bella. También, para mencionar lo del título de La materia oscura, viene de un fragmento de Paraíso Perdido, de John Milton, que no recuerdo ahorita muy bien el fragmento, pero es parte del epígrafe. Y también, haciendo mi tarea, descubrí que lo que quiso hacer Pullman en realidad fue hacer una especie de reescritura a la inversa de Paraíso Perdido, porque si recuerdan, si leyeron Paraíso Perdido, que es este poema épico en el que Dios expulsa a su ángel más bello y pues hace una guerra ahí enorme, el ángel cae. Y bueno, no los quiero spoiler porque es la historia de la cultura. Lo que quiso hacer Pullman fue algo del revés, lo cual no me gustó leer. Me pareció muy interesante, pero no me gustó leer porque ya me spoileé todo. Y no quisiera adelantarlo mucho, pero sí es una lectura en la que aquí más bien vas contra Dios. Y no solo se ve desde esta crítica que hay hacia la iglesia, porque la sociedad está totalmente aplastada, o no aplastada, pero controlada por esta iglesia. Uh-huh. ¿No? Y es el magisterio. Sí, el magisterio. Y como que los únicos que medio se lo ponen es como todos los académicos, ¿no? Así es. Es una especie de élite intelectual mística que está como encima de todos en el mundo del arte.
Entonces, Lord Asriel descubre este polvo y saben que va a pasar algo, ¿no? Al menos en eso me quedé en el libro y eso creo que es lo que sucede en la serie. Sí, también tendría que, o sea, otra de las referencias como vitales es El matrimonio entre el cielo y el infierno de William Blake, que justo lo que hace es una relectura de El paraíso perdido de Milton, y en este caso lo encuadra mucho más a la tradición romántica, en la que, además de que Blake era su familia era como descendiente de los disidentes de Inglaterra, que eran un grupo que cuando la iglesia se separó de la iglesia católica y los anglicanos como que formaron su propia iglesia, ellos quedaron como un poco fuera de esos circuitos de poder, porque en Inglaterra la iglesia es también, o sea, cabeza de estado, ¿no? Y entonces, en esa tradición de disidente, la iglesia o la parte como religiosa, que aparte de estar asociada con el bien y demás, está asociada también con la represión de los impulsos naturales, lo sexual, pero también todo lo creativo, como en esta parte de que tienes que entrar en una especie de corset social, y eso se ve muy bien en los libros, porque pues lo que está tratando de hacer el magisterio es justo tomar a los niños antes de que se conviertan en adultos, porque hay algo muy importante sobre pues el polvo y la relación de las personas con sus daimonion, que son estas manifestaciones físicas que los niños tienen como es como una especie de animal que se proyecta fuera de ellos, ¿no? Y cuando los niños son niños, los daimonion cambian mucho de forma. Se pueden adoptar cualquier manera de animal, pero una vez que los niños entran como en la pubertad, los daimonion asumen su forma definitiva y se quedan con ellos para siempre. Entonces lo que el magisterio está haciendo básicamente es como perseguir a los niños, los está encarcelando y los está separando de sus daimonion antes de que pues lleguen como a la edad definitiva, y de alguna manera con esto se aseguran de que pues también como cortarles esa parte pues como cambiante, creativa, demás. Entonces sí se vuelve una discusión un poco pues más compleja, y eso es más bien, por ahí va la defensa de Pullman, o más bien como su ataque contra la iglesia, ¿no? Que justo lo que hace es reprimir toda esa parte como natural, y por eso en los libros vemos que a Lyra, quienes la ayudan, son las brujas que viven en el norte, estos animales mágicos como Yorick Byrnison, que es este oso que es como un guerrero también, y vive con una tribu de osos guerreros que tienen armaduras, hay piratas y demás. O sea, es como toda esta gente que vive fuera de ese sistema muy reglamentado que es la iglesia, y bueno, que están justo tratando de salvar a los niños de este control social. Sí, lo que dice Pullman al respecto es que hay muchas historias que tienen que ver con lo que tú decías, ¿no? La pérdida de la inocencia. Pero Pullman lo ve como algo no tan malo, o sea, como no algo que debemos temer, sino como parte natural de nuestro crecimiento. Y me parece muy interesante esto relacionado con la idea de los demon. Porque creo que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención en cuanto empecé a leerlo, ¿no? Porque Lyra empieza con su compañero que se llama Phantalemon, sí, que es una polilla. No quiero spoilearme más porque me dan muchas ganas. ¿En la serie es una polilla? Es que en el libro es un mod. Bueno, sí, va cambiando. Se convierte en millones. Bueno, empieza como mod. Y pues ya me llama mucho la atención eso, porque después sé que el personaje de Lin-Manuel Miranda termina con un oso polar y eso me llama mucho la atención, pero bueno, creo que esta relación que tiene cada uno con sus demonios, bueno, con sus... No, pero es que de ahí justo viene como esa idea, porque en la serie de Pullman, o sea, los demonios y, por ejemplo, Satanás, que también aparece más adelante que como el ángel caído, lo que hacen es como quitarlos de esta lógica cristiana que hemos aprendido todos acerca de lo que es bueno, malo, lo diabólico y lo angelical, y lo ponen en una lógica totalmente diferente, ¿no? Y por eso la gente piensa que está como incitando al satanismo, pero o sea, sí, pero no como ellos piensan. Sí, más bien no, o sea, toma esos temas, pero no adoctrina, ¿no? Claro. No está diciendo vamos a hacer rituales satánicos. Pero bueno, creo que lo más interesante de todo esto es como, bueno, que a mí me llamó mucho la atención, fue imaginarme a mí mismo teniendo uno de estos animales extraños. No sé, yo me imagino de niño probablemente mi daemonio hubiera sido una tortuga. Para quien haya escuchado el podcast anterior, es un... tendré que verlo es un ahora. Niño, sí, es un recurring gag.
Probablemente ahora sería una nutria, un castor, no sé, un roedor así como algo, no sé. Eso pienso. Tú, Jacqueline, ¿qué piensas de los demonios? O sea, me pareció de entrada quizás cuando yo estoy todavía por leer los libros, cuando vi la primera película no me pareció algo, o sea, obviamente sí está dentro del contexto mágico, etcétera, pero ahora viendo el primer capítulo sí se me hizo un concepto bastante interesante, sobre todo que van cambiando conforme son niños y que cuando son adultos ya tienen ya es fijo, el demon le llaman en las series. Entonces me parece bastante interesante que es justo cuando se pierde esta inocencia, cuando ya está fija la forma que va a tener el demon. Y lo que me parece también muy interesante es que es una especie también como de conciencia que está afuera, ¿no? Que se va formando cuando eres niño, que no sabes muy bien cómo va funcionando el mundo y que por lo mismo vas cambiando y adoptándote al mismo, pero que ya después es fija. Entonces que los roben es también como robarles esta inocencia incluso a los niños o robarles esta conciencia. Entonces me parece la verdad es que un concepto bastante interesante. ¿Cuál sería mi demon? No sé, un oso perezoso. No sé. Ayer lo estaba viendo con mi hermana y me dice mi hermana, creo que el mío sería un pez, lo cual sería bastante inútil porque cómo vaya a andar ahí con un pobre pez. Aquaman. Un Tamagotchi. ¿Tú, Ana, qué piensas? De los demonios en particular y del tuyo. No, bueno, porque pensando, bueno, también soy muy fan de Harry Potter. Y justo, bueno, lo que pasa en Harry Potter es que es una especie de proyección de pues sí, como de un ser interior, un poder, etcétera. Pero lo que pasa con los demonios es que ellos hablan con sus demonios, o sea, se convierten en una especie de amigos. Y Lara habla muchísimo con el suyo. Además, él como que la reprende, de pronto también como que se pelean y demás. Entonces, sería padre como tener siempre a alguien ahí disponible para ti, ¿no? Pero pensando en cuál sería el mío, no sé qué, o sea, quisiera creer que soy muy genial para tener un gato de demonio, pero seguramente no, y sería algo más aburrido como, pues no sé, un hámster o una cosa así. No estoy segura. Me gusta pensar que podría ser un gato. Sí, un gato estaría padre. Puedes empezar como hámster y terminar como gato, ¿no? Cuando podría ser. Me convierto en algo más interesante con los años. Sí, creo que todo esto de estos compañeros como que representan el alma también es una oportunidad de Pullman para dar cierto comentario sobre el tipo de personas que son cada uno, porque sí, los niños van creciendo, ¿no? Y van cambiando sus compañeros, pero en el primer libro, bueno, en el primer capítulo del libro, cuando ve a los sirvientes de la escuela, dice casi todos sus compañeros son perros, ¿no? Casi todos son perros. Y después cuando ve a su tío es un jaguar o no me acuerdo muy bien. Sí, el de Marisa es un mandril, me parece, ¿no? Es como un mono. Un monito. Que es que es además muy taimado y agresivo, ¿no? Bueno, según recuerdo. Sí, que es muy interesante porque Lyra no lo ve así. Lyra lo ve como... Lyra confía mucho en este personaje, pero la descripción sobre su changuitos es sumamente agresiva, ¿no? Bueno, da como la percepción de que algo por ahí está pasando, que creo que en la serie sí, como que desde el principio ves esos spoilers, sino espero que no lo vean. Pero bueno, aprovechando que Ana mencionó Harry Potter, quisiéramos hablar ahora, ya después de dedicarle tanto tiempo a Pullman, que queremos dedicarle más tiempo tanto en las lecturas como en la serie. Pero también es muy interesante ver que no es la única serie que ha sido adaptada a la televisión. Digo, de HBO ahorita tenemos muy muy fresco Juego de Tronos, que también es una saga que impactó mucho, ¿no? Que aparte como que tiene ahí ciertas resonancias con El Señor de los Anillos y que a mí me gustaría mencionar aquí porque hay como un paralelismo muy extraño con estos libros de la materia oscura. Porque como dijo Ana, cuando salió la película en 2007... venía como todo este fervor de Harry Potter, del Señor de los Anillos, ¿no? Y cómo El Señor de los Anillos hizo que la fantasía se hiciera algo más highbrow o más para las masas. Como mainstream. Sí, como no solo para los ñoños que estamos ahí encerrados en la biblioteca jugando Calabozos y Dragones, pero sino para todo público, ¿no? Que capaces de ganar Óscares, no sé cuántos Óscares ganó, ¿no? Y aparte trajo un buen de atención crítica al género de fantasía, El Señor de los Anillos. Y en paralelo surge Harry Potter. Entonces se hace esta especie de
de acuerdo, ¿no? De buscar como qué otras series qué otros libros pueden salir para reemplazar ese hoyo. Y pues sale Aragorn, que no tuvo nada de éxito, sale también Ni me acordaba de eso. Sale también La Brújula Dorada y no sé qué otros, pero ahora pasa muy similar, ¿no? Como sale Juego de Tronos del aire y ahora es como con qué vamos a llenar este vacío que nos dejó Juego de Tronos, que también es una serie de fantasía, que también es una serie como para adultos, que aparte HBO le puso toda la producción del mundo, ¿no? Capaz de ganar todos los premios, digo, independientemente de cómo terminó. Pero sí, la materia oscura llega como para reemplazar eso, ¿no? Como otra vez buscándolo. Yo creo que es muy interesante porque este libro tiene más de Harry Potter que del Señor de los Anillos o de Juego de Tronos, pero se le intenta dar ese spin raro, ¿no? No sé, de hacerlo más de Juego de Tronos, ¿no? Que una producción de HBO. Pero bueno, más bien quería así aprovechar este pequeño tema para desviarnos a hablar de qué otras series estamos viendo que hayan sido libros primero, que hayamos visto, que recomendemos. Jacqueline, ¿tú qué? En estos días HBO ha lanzado 2 comunicados que simbraron un poquito el fandom de Juego de Tronos y de Canción de Hielo y Fuego. El primero fue que cancelaba una serie que se iba a llamar Luna de Sangre y que iba a contar la larga noche, que al final en la serie no fue nada larga. Es bastante interesante porque HBO mandó a hacer varios spin-offs, pese a que ya el material original de los libros que hasta la fecha componen la saga, que son 5, independientemente de los otros que hay también en el mismo universo, pues se agotó. Entonces decidieron hacer uno de los spin-offs era sobre la larga noche y en la serie no me recuerdo si lo mencionan, pero en los libros es bastante mencionado que hubo tiempo, muchos miles de años atrás, una primera larga noche, una primera invasión de estos caminantes blancos o otros, como se les llama en los libros. Y justo lo que narra un poquito en el libro del Mundo de Hielo y Fuego, que tenemos aquí en la editorial bajo el sello Grijalbo y que es una joya sobre todo para los fans tanto de la serie como de los libros, nos narra la historia de un continente perdido llamado el Imperio del Amanecer, en donde hace muchos años había una reina, la emperatriz Amatista, que reinaba pues con imaginen el reino más próspero que haya. Uh-huh. Pero el hermano estaba celoso de ella, entonces la mata. Supuestamente al asesinarla es cuando llega la larga noche una especie de castigo de parte de los dioses y surge un héroe llamado Azor Ahai, o que en Westeros en Poniente se le va a conocer como el príncipe que fue prometido y que va a blandir la espada Amanecer, que muchos especulan en la serie y en los libros qué espada era, si era Garra, si eran otras que también aparecen en los libros. Supuestamente iba a narrar esta serie de televisión, pero decidieron cancelarla. Y justo el día que decidieron cancelarla, que HBO decidió cancelarla, a mí me pareció buena la cancelación, porque al final del día, la larga noche... iba a ser una precuela. Ajá. La segunda larga noche, la verdad es que no aporta absolutamente nada. Entonces ya sabíamos cómo iba a terminar. Sí, no, además después de ese final, pues ya no hay manera de reparar eso. Entonces le quita todo el peso argumental que podría tener. Y ese mismo día HBO dice, ok, si cancelamos una, que además estaba el piloto, costó $10 millones, lo protagonizó Naomi Watts, o sea que tampoco es una actriz desconocida, pues se canceló, no va a esa serie, y en su lugar anunciaron que va a estar La Casa de los Dragones, que tiene título de comida china, pero que narra, que está basado en el libro Fuego y Sangre, que es un libro bastante curioso porque todo el mundo esperaba hace un año la salida de vientos, bueno, todavía seguimos esperando la salida de vientos de invierno, pero hace un año George Martin sorprendió un poquito al público al sacar Fuego y Sangre, que es una especie de enciclopedia, entre comillas, sobre la familia Targaryen, ¿no? La familia de Daenerys de la serie y de otros muchos personajes más en los libros. Y es muy interesante porque narra 300 años en la vida de esta familia que reina, desde que llegan a Poniente y hasta su caída. El libro, curiosamente, está dividido en 2 partes, entonces Fuego y Sangre es una primera parte. Y investigando un poquito más, vimos que, aunque el libro toca otros temas como la conquista de Aegon, que es muy interesante, se va a centrar solamente en la danza de los dragones, que es un conflicto, una guerra civil en la familia Targaryen, donde, estaba un rey llamado Viserys I. Este rey era muy querido, sí era bastante fiestero y demás,
tenía una hija de su primer matrimonio llamada Rhaenyra, y esta hija era como pues la heredera al trono, era la primera hija y la única que tenía. Después muere su primera esposa, el rey Viserys se vuelve a casar y entonces tiene más hijos. Uno de ellos, el primero, es varón, llamado Aegon. Entonces, la princesa normalmente en los libros y en la serie no lo vimos tanto, pero los príncipes Targaryen normalmente se asentaban no en Desembarco del Rey, donde estaba el rey, sino en Rocadragón, la casa de los Targaryen. Entonces, la princesa estaba en Rocadragón, ya la habían nombrado heredera, pero muere el rey. Y entonces surge un personaje bastante interesante, que era el Lord Comandante de la Guardia Real, un poco el papel que desempeña años después Jaime. Este personaje llamado Criston Cole, que se le conocerá en adelante como el Hacedor de Reyes, decide ignorar el testamento del rey y nombra a Aegon III, ¿no? Lo nombra rey. Y entonces se divide el reino de Poniente en dos, porque están los verdes, les llaman, y los negros. Los verdes en relación, y negros, estos colores, en relación a un vestido que utilizó la princesa, que era un vestido negro, y la reina, su madrastra, que era el verde. Ajá, entonces a partir de ahí surge este conflicto, que es, la verdad es un conflicto, uno de los conflictos, o quizá, bueno, en el lore de la historia te lo dicen como el más sangriento de la historia de Poniente. El canon. Del canon, sí, porque incluye batalla, ahí todavía hay dragones, entonces hay unas batallas que seguramente se van a ver muy espectaculares en la adaptación. Batallas, hay unas muertes terribles, venganzas, muy al estilo George Martin. Entonces es bastante interesante, seguramente va a ser una adaptación, me parece muy exitosa, tiene muchos de los giros que ya conocemos también de Martin. La adaptación está co-creada por el propio Martin y por... Hasta que se vaya, ¿no? No, ya dijo en su blog Martin que le va a prioridad, que no va a escribir ningún guión porque le da prioridad a Vientos de Invierno, que quizá después haga un guión, pero que no. Está él como productor ejecutivo y también está como showrunner Miguel Sapochnik, que dirigió quizás de los mejores episodios de la serie, como Batalla de los Bastardos, etcétera, ¿no? Entonces va a ser una adaptación, me parece que bastante interesante. El libro es muy, muy interesante, sobre todo para los fans de la saga y sobre todo aquellos que se quedaron con mal sabor de boca después de ese final tan horrible. Les va a interesar mucho. No está narrado como una novela. Les comentaba que es como una especie de enciclopedia. En el canon del libro es como es como un libro de historia que le escriben a Tommen para que lo lea, porque en los libros Tommen todavía es rey. Entonces se lo escriben a él para que entienda un poco como sus predecesores en el trono de hierro. Es bastante interesante. También aparece ahí al final de la danza un periodo en el que le llaman la hora del lobo, donde aparece un Stark que de verdad sabe jugar el Juego de Tronos, entonces es bastante interesante también. Va a tener muchos guiños a las casas que vimos en la serie y seguramente le va a ir muy bien. Pero justamente por el boom de Juego de Tronos es que surgen muchas adaptaciones ahorita, series de televisión. Amazon mandó a hacer la adaptación, por ejemplo, de una precuela del Señor de los Anillos. Va también Netflix a adaptar las Crónicas de Narnia, lo cual es bastante extraño teniendo en cuenta que hace poco hubo una adaptación cinematográfica. Ya no tan hace poco. Ya no tan hace poco. Sí. Es lo mismo, un poco más que esta del Compás Dorado. Exactamente. Apple mandó a adaptar la trilogía de La Fundación, que va a estar protagonizada por el mismo actor de Chernobyl, que la hacía de científico. Entonces, él va a ser el doctor... No recuerdo cómo se llama. Se me fue. Seldon Harry. Él. Sí, creo que esto es... Quería mencionarles, estuve buscando un artículo que leí hace unos meses, que ya lo perdí por completo, pero lo citaré sin saber ni nombre ni autor. Pero hablan de cómo en este mercado cinematográfico de series de televisión, donde todos son o franquicias o secuelas, parece que las verdaderas historias, o bueno, no las verdaderas, pero las historias originales o más nuevas, más arriesgadas, están saliendo de los libros. Que es una idea que es muy conveniente para nosotros que somos no solo lectores, sino cinéfilos y adictos a las series y todo. Entonces, pues sí, yo estoy clavadísimo ahorita. Bueno, estuve clavadísimo con otra serie, Los Cuentos de la Criada, El Cuento de la Criada, que también es una adaptación de Margaret Atwood, que también se encuentra ya aquí. Sí. ¿Y tú, Ana, qué estuviste leyendo? ¿O qué serie? Yo, la que estoy esperando muchísimo es la adaptación de la trilogía de Los Tres Cuerpos. O sea, es así como... Cuando me enteré que la habían comprado para hacer fue... Porque vi hace poco
La Tierra Errante, que es una... Sí, es La Tierra Errante, ¿no? Sí. Bueno, a mí esa serie de Cixin Liu, no estoy muy segura en qué orden va, porque cambia de acuerdo a si es en mandarín o si es en español, pero me pareció de las cosas como más... O sea, no sé, me volvió la cabeza, en verdad, o sea, y... En realidad tengo mucha curiosidad acerca de cómo la van a adaptar, porque tiene de todo, o sea, incluye una parte como hacia la China comunista, que luego va hacia las naves espaciales y las batallas en el espacio profundo, y al mismo tiempo hay algo de intriga política, hay mucho de ciencia dura, como de teoría física, de problemas matemáticos, y yo creo que por eso es más bien el boom de las series, o sea, porque ahora el boom del streaming lo que te permite es como justo buscar un contenido que sea lo suficientemente complejo para desarrollar toda una temporada alrededor de ese tema, ¿no? Entonces, esa es como una de las cosas que yo más estoy esperando, porque además, pues he visto varias como adaptaciones medio desafortunadas en la ciencia ficción. Por ejemplo, esto de los cuentos de George Martin que eran de terror. No recuerdo cómo se llama. Night Flyers. Night Flyers. Sí, claro. Sí, a mí no me gustó prácticamente nada. O sea, lo vi porque pues me gusta mucho cualquier cosa que suceda en naves espaciales, pero sí fue como muy lenta y demás. O sea, y hay un problema, o sea, bueno, hay como un problema teórico acerca de cómo si vemos que algo debería verse como natural, pero nos damos cuenta de lo artificial que es, lo rechazamos, o sea, de manera como orgánica, ¿no? Entonces creo que es lo que le pasaba a Night Flyers, ¿no? O sea, los efectos eran malos, o sea, las actuaciones no eran tan malas, pero sí se veía como... O sea, no puedes pensar que son personas reales que están teniendo conflictos existenciales, o sea, si no te puedes imaginar lo que está alrededor de ellos, ¿no? Que es lo que pasa muy bien en Juego de Tronos. O sea, tú puedes como seguir muy bien la intriga política y las batallas, y incluso toda la fantasía, porque el universo se siente vivo. Y entonces, si tú como que te das cuenta de la ilusión, entonces no funciona y de entrada dices como de, ok, no. Pero hablando también como de otras adaptaciones que parecía que no iban a dar lo suficiente y sorprendieron muchísimo. A mí me gustó mucho la adaptación de La Maldición de Hill House. Hicieron en Netflix el año pasado. A mí me pareció un gran salto entre cómo haces una historia que se ha contado muchas veces, una historia arquetípica, cómo la reinventas y la conviertes en un drama contemporáneo sobre el trauma familiar y al mismo tiempo haces que dé muchísimo miedo. A mí por eso ahora que están por adaptar Otra vuelta. Otra vuelta, es que bueno, o sea, justo estuve viendo cuándo iban a sacar la siguiente temporada, porque todo el mundo decía que no debían como hacer la continuación de La Maldición de Hill House y demás, porque pues sería como, o sea, era algo que estaba perfectamente cerrado, ibas como a querer sacarle más dinero y entonces ibas a arruinar lo que ya habías logrado, ¿no? Entonces, ahora lo que están diciendo es que van a hacer La Maldición de Bly Manor, que está basada en otra vuelta de tuerca de Henry James. Y pues me emociona muchísimo, porque además Mike Flanagan me parece un gran director de terror. Si pudo estirar de esa manera y sacarle todo eso que no estaba ahí al libro de Shirley Jackson, o sea, como él fue y tomó como la esencia del libro, o sea, esas cosas que como que solamente un lector muy atento puede encontrar en una historia mucho más allá de lo evidente y de lo banal que es como simplemente copiar el argumento, él lo convirtió en algo muchísimo más profundo, y entonces espero que así sea también con la adaptación que haga el próximo año. Sí, no, Otra Vuelta de Tuerca es uno de mis libros favoritos, lo tengo así muy, muy alto, aparte me da mucho miedo, leí el libro, después vi la película. ¿Tú has leído? Sí. Pues sí, o sea, le tengo mucha fe justo por esto que dices, ¿no? De que La Maldición de Hill House. Yo no había leído el libro de Shirley Jackson, pero me dio muchísimo miedo. Entonces, la serie me dio muchísimo miedo. Entonces, imaginarme viendo esta historia de los hermanos que le están así con los animalitos, así todo tétrico, creo que es una cuestión que me interesa mucho. Habrá toda una competencia, porque además, o sea, el inicio de año se adapta para hacer una película que sale en enero y también se va a adaptar en serie en el mismo año. Yo no sé por qué todo el mundo de pronto quiere adaptar a Henry James en 2020, pero bueno, o sea, como siempre es muy interesante ver como qué recursos del medio, o sea, y es muy interesante ver cuál va a ser como la interpretación en cine y en serie. O sea, cuál es la diferencia entre una y otra cosa y quién utiliza mejor como sus recursos audiovisuales para contar bien esa historia.
Hasta la fecha, Otra Vuelta de Tuerca tiene 10 adaptaciones a películas y 3 a series de televisión. O sea que no es una historia nueva, es una historia que ya hemos escuchado muchas veces y que narra justo la llegada de una institutriz a una mansión en donde un padre no sabe, victoriano además, no sabe qué hacer con sus hijos, entonces la institutriz se encarga de cuidarlos, pero son niños muy extraños, hay algunos elementos bastante siniestros también, por momentos no entiendes qué está pasando, si la institutriz tiene problemas mentales o si de verdad es que hay fantasmas. Pero además lo que tiene esta novela es que no es la típica novela de género gótico, de gótico, de miedo, que no cae en los clichés, ¿no? Que no te asusta por asustarte, sino que va construyendo una tensión que justo se culmina en la parte final, que da justo el título al libro. Y que sí, yo coincido con Joaquín, es uno de los relatos, yo al menos personalmente, más terroríficos que he leído en mi vida, porque de verdad no es que te dé miedo ¿no? Como a lo mejor lo hace Stephen King un poco más que el monstruo, sino más como la atmósfera y todos los elementos que hay ahí es lo que te da terror. Y otra cosa que quería un poquito, y perdón que me regrese a lo que decía Ana hace ratito del problema de los 3 cuerpos, pues al parecer hubo toda una competencia también hablando de la importancia que ahora tienen las series de televisión y cómo compiten por las sagas literarias, toda una competencia por una distribuidora china y por Amazon, y al final al parecer ganó Amazon y va a ser la serie más cara de la historia. Yo no sé cómo le van a hacer, pero es una trilogía muy muy buena, se les recomendamos muchísimo porque además creo que ha pasado un poquito desapercibida desafortunadamente, pero que tiene muchos giros, que tiene muchas batallas. Yo no sé cómo van a hacer la batalla de la gota. Sí. ¿Verdad? O sea, eso es lo que estoy pensando justamente, o sea, de cómo armas eso, pero también durante mucho tiempo pensé que nadie podría adaptar la saga de la materia oscura. O sea, sí, yo juraba que nadie podría hacerlo y entonces en verdad que lo hayan logrado me da muy buena espina y muchas esperanzas para seguir alimentando como mi geekness en televisión. Entonces, hay otra saga también de ciencia ficción que está siendo adaptada actualmente, que a mí me parece una de las mejores adaptaciones que hay en la actualidad. Yo he tenido la oportunidad de estar leyéndolas. Pasa una temporada y leo la novela, que es The Expanse, está basada en los libros El despertar de Leviatán. No sé si la has llegado a ver. Ya había visto la primera temporada de The Expanse que está en... La primera es un poquito más floja, pero la verdad es que sí va en calidad y en narración va subiendo. Los libros están muy muy bien hechos, están hechos a 2 manos, son 2 autores los que los realizan. Y la adaptación me parece muy oportuna. Además es una serie... no sé si recuerdan una serie que se llamaba Firefly, que salió hace muchísimos años. Muchísimos años, fue en el año 2000 y algo. Y me pareció como muy como emparentada con ese como género. Sí, sí tiene por ahí sus similitudes. Además es una saga que también habla mucho sobre los juegos de poder, habla mucho, también tiene cuestiones filosóficas, ¿no? De preguntarse quién soy, qué hago aquí. También una crítica hacia la raza humana. Hay un personaje que en algún momento dice: el universo estaría mejor sin nosotros, ¿no? Y es verdad, visto lo que hace el ser humano con la Tierra, imagínense eso en el universo. Entonces es una historia bastante, a mí me parece muy entrañable, que habla mucho sobre lo que es ser humano y que está siendo muy bien adaptada. Además, primero la hizo Sci-Fi, la distribuía también en otros países. Aquí en México llegó gracias a Netflix, pero terminó el contrato, Sci-Fi la canceló, los fans se volvieron locos y dijeron: esto no se cancela. Mandaron a poner avionetas afuera de algunas convenciones de Amazon con el hashtag Save the Expanse. Entonces se volvió muy famoso y Jeff Bezos en alguna conferencia dijo: compramos de Expanse y lo producimos. Y hace poquito sacaron el tráiler de la nueva temporada que se va a estrenar en diciembre, que sigue adaptando todavía las novelas. Y me pareció muy curioso porque para el tráiler utilizan uno de los discursos más famosos de Kennedy, que es cuando va el hombre a la luna. Entonces me parece también un mensaje muy claro de Amazon, que sabemos que también está muy interesado en ir al espacio y demás, de hacia dónde esta empresa se está dirigiendo, ¿no? Es un mensaje muy interesante también de: esto es lo que nos interesa, este es el futuro y hacia allá vamos. Que es lo mismo que pasa con la trilogía de los 3 cuerpos, ¿no? Que también se ha vuelto una especie de... Bueno, ahora que vi la de la Tierra Errante, me pareció obviamente que había una maquinaria de propaganda detrás del gobierno chino, que dije: oh, no, pero está muy bien porque estaba increíble, o sea, los efectos eran buenísimos, ¿no? Y se ve que se gastaron un buen de dinero, o sea, como en recrear,
pues la tierra y demás, o sea, como la nave y entonces, no sé, o sea, creo que sí es como un gran momento para los fans de la ciencia ficción y la fantasía, y del terror, o sea, como todos esos géneros que habían estado o que generalmente se consideran como de segunda, en realidad están dando como muchos productos de gran calidad. Y aprovecho esta pregunta para una fantasía extraña, como ¿qué serie, qué libro les gustaría ver adaptado a serie? Empiezo yo, perdón, porque si no me preguntan. Rebeca, de Daphne du Maurier, ahorita, o sea, yo creo que tenía anotada otras cosas, creo que tenía anotado Pedro Páramo o así, pero ahorita que estábamos... No, bueno, Joaquín, qué ambicioso. Ahorita Kana, tú estabas contando lo de Shirley Jackson y lo de Henry James, dije, pues chance una serie producida así por este director de Rebeca, de Daphne du Maurier, no estaría nada mal. De Rebeca van a hacer una el próximo año. Tu sueño, Por eso hicimos esta edición en bolsillo, o sea, digo, eventualmente saldrá, creo que la protagoniza el actor de Call Me By Your Name. Él es como, no recuerdo cómo es el nombre del esposo con el que llega Rebeca, es de la de Daphne du Maurier, ¿no? Sí. Ella, que no tiene nombre en la novela, es la actriz de... estoy tratando, no recuerdo esa actriz en este momento, se me fue el nombre, ¿no? O sea, es que recuerdo una película de ella, pero es demasiado oscura y no la van a relacionar en ningún lado. ¿Cuál? Tiene una película sobre el club de la cáscara de papa o algo así, que es como un club de lectura, como en la Segunda Guerra Mundial, olvídenlo. O sea, no me pregunten cómo llegó a esos libros, pero pero ella es la protagonista. O sea, la que sale en Downton Abbey, ¿no? Sí, ella va a ser la protagonista de Rebeca. Y la idea es que salga como también en 2020. Súper bien. Jacqueline, ¿qué serie te gustaría? Pues yo voy a seguir con las series de saga y fantasía. Hay una saga en Nova que todavía no traen aquí en México y aprovechar el comercial para ver si Ana puede hacer algo al respecto. Pero la pueden conseguir igual a través de su librería de preferencia, porque sí han traído importaciones. Es la saga de Malaz, que es una saga muy ambiciosa también. Tiene 10 tomos, pero es muy muy buena. A todos los que les gusta Juego de Tronos y los que les gusta esta fantasía sucia que también le llaman, esta es como la saga que podría suceder a este tipo de historias y que puede encantar este tipo de lectores. Es una saga que nos habla, aquí no hay un elegido, sino que hay muchos personajes, muchas voces, no hay un personaje protagonista, claro, más bien todos parecen secundarios y los protagonistas parece ser que son las ciudades y el imperio mismo, que así se le conoce a la saga, el Malaz, el imperio de los caídos, y nos narra qué es lo que queda después de la guerra. A lo largo, por ejemplo, del primer libro te va construyendo el ambiente y te va construyendo las tensiones que parecen culminar en una batalla espectacular y llena de magia, y que termina en una batalla en singular y que termina en una especie de tratado de paz. Entonces es bastante interesante cómo le da la vuelta el autor a estos clichés a los que estamos acostumbrados en el género. Y por ahí leí algunas críticas que decían que es como si Dostoyevsky hubiera escrito de pronto una saga de fantasía. Sí, suena bastante ambicioso, pero la verdad es que hasta la fecha apenas voy en el tercer libro, pero me parece una saga muy muy bien construida, con unos personajes entrañables, y que seguramente si la hacen a serie de televisión puede resultar bien. Sería muy larga obviamente porque 10 tomos, además como de 1000 páginas cada uno, pero es una muy muy buena saga. ¿Tú, Ana? Híjole, pues tengo muchas peticiones. Ya que me enteré que van a hacer la saga de la Fundación, estoy como un poco más tranquila, porque también estaba como en mi lista de cosas que tienen que adaptar. Yo creo que la saga de Hyperion de Dan Simmons, que también leí en la preparatoria y también me parece muy complicada de hacer, porque además de que tiene muchas cuestiones como filosóficas, también hay algo como de... pues sí, como de mundos extraterrestres, cosas en el espacio y demás. Y bueno, el Alcaudón, que es como el villano principal de los libros. Son varios. Entonces, bueno, si pudieran, así como alguien, voy a llenar una petición en change.org para que así, a ver quién me sigue. Pero también me parece que es una saga que estuvo como un poco relegada, justo porque es como difícil entrarle, ¿no? La tenemos en Nova, por cierto, por si la quieren leer. Se las recomiendo muchísimo. Y que por fin hagan la adaptación de Dune. Escuché eso. Bueno, no sé si han visto el documental del Dune de Jodorowsky. Que, bueno, Jodorowsky en algún momento se planteó la posibilidad de hacer una adaptación de Dune.
de Frank Herbert, que es una especie también como de Juego de Tronos en una sociedad interplanetaria. Bueno, ese planeta que es Dune. Él se planteó por ejemplo, contrató creo que es Giger, Giger, que fue como el director de arte o como el conceptualista de la saga de Alien. O sea, como que él diseñó los monstruos de Alien, tal cual como los conocemos ahora, y entonces él había diseñado como los primeros bocetos para Dune también. Y en esa misma saga iba a estar, por ejemplo, Mick Jagger, iba a ser creo que el protagonista. Iban a tener a Pink Floyd en la banda sonora. O sea, iba a ser una adaptación épica, y al final nunca se pudo hacer porque era muy complicada. O sea, no existía como la tecnología, ni los efectos, o sea, como el presupuesto suficiente para hacer una saga así en los 70s. Y después hicieron la adaptación de David Lynch, que fue horrible. O sea, en serio, véanla algún día, los efectos son así como dices, ay no, por favor, ojalá y nunca lo hubieran logrado. Y entonces ahora están viendo la posibilidad de rescatar la serie de libros, que son varios además. O sea, tiene también precuelas, secuelas y demás. Creo que me parece que son como unos 12. Entonces, si lo logran, sería así como la está adaptando Denis Villeneuve, creo que se llama el director, que es buenísimo, es el de Arrival, entonces ahí sí. Vale. Y el protagonista es el otro actor de Call Me By Your Name, el más chiquito. Sí, el que hace de Helio. Ok. Oigan, ya, pues entonces tachado de mi lista, estoy satisfecha ya. Pues como verán, somos no solo grandes fans de series y de libros, también somos bastante ñoños. Todo esto, entonces ya, redondeemos un poco, volvamos a la brújula, como la brújula dorada, la montaña oscura. ¿Alguna conclusión final, alguna idea, petición, esperanza, miedo que tengan? Pregúntenme al final, por favor. ¿Cuál es el mío? No, yo creo que, bueno, o sea, tengo que ver esto acerca del polvo que dices. O sea, sí me interesa ver cómo hacen esa parte. O sea, y más que lo del polvo, o sea, lo del polvo es genial, está muy bien, pero en realidad cuando se empieza a poner muy buena la serie es cuando empiezan a atravesar universos. Entonces, de ahí viene el nombre del segundo libro, que es la daga, o como se llama en inglés, The Subtle Knife, o la daga sutil. En realidad es el verdadero nombre de la daga en el libro, porque lo que hace es como rasgar la pared entre ambos mundos. O sea, esta daga tiene como ese poder de atravesar, abrir puertas entre universos. Y entonces hay una especie, pues sí, o sea, cuando empieza como a hablarte acerca de cuáles son las reglas para atravesar de un universo a otro y demás, se va poniendo bastante interesante. Entonces eso es lo que a mí me tiene así como en suspenso. Sé que no va a pasar en esta temporada, pero ojalá y no cancelen la serie antes de llegar. Ya anunciaron que... por favor. No, anunciaron que habrá segunda temporada y que ya la grabaron porque no querían que la actriz, la niña, se notara que se hicieron tanto. Entonces que se va a estrenar seguramente. Son 8 episodios, ¿no? Por temporada, lo que leí. ¿Ya que hay algún miedo? Conclusión. ¿Algún miedo? Pues que que no la adapten bien. No sé. No, la verdad es que me da confianza la adaptación. Sé que el caso de Juego de Tronos pues, es bastante peculiar porque se quedaron sin libros. Al parecer también los productores no eran muy respetuosos desde un inicio de la saga, perdón. Más bien lo que es interesante aquí ver es que esta lucha que tienen ahora ciertas productoras y ciertas plataformas, Netflix, HBO, Amazon, ahora Apple, que también le entra al juego, cómo van a utilizar como bandera, ¿no? Como escudo, como espada a estas sagas literarias. Entonces vamos a ver, como fans, a ver cuál es el resultado y qué tanto la respetan. Y bueno, lo interesante de esta especie de guerra que tienen estas plataformas es que creo que al final ganamos los espectadores, porque nunca se había visto serie de televisión de tanta calidad como en la actualidad. Y lo que es padre también es que en lo personal, yo por ejemplo, si no fuera por la serie de Juego de Tronos, nunca hubiera conocido los libros, que me parecen infinitamente maravillosos. Y así te vas con otras sagas. Entonces es lo padre también de estas series de televisión y películas, es que te dan a conocer pues más y de otros autores y otras historias. ¿Tú, Joaquín? Muchas gracias por preguntarme. No, pues yo estoy fascinado leyendo el primer libro de la trilogía. La verdad es que me tardé bastante en hacerlo, o sea, para tenerlo ahí en mi mente atrás, nunca me había dado la oportunidad hasta hace unos días y estoy muy contento de haberlo hecho sin haber visto el primer capítulo de la serie. También me arrepiento un poco de lo mismo, al revés, lo mismo, porque
me hubiera gustado tener como ya en mi mente los actores, porque sé que esto va a pasar, ¿no? Si son las adaptaciones, en cuanto piensas en un personaje, empiezas a pensar en los actores. Sí, era James McAvoy. Entonces ahorita me lo estoy imaginando como mi mente me los dicta, y eso está muy padre también. O sea, estoy disfrutando mucho la prosa, pero va a llegar el día de hoy en la noche que ya vea el episodio, ya voy a tener ahí a James McAvoy. Pero estoy muy, muy fascinado, la verdad. O sea, creo que es, como les dije al principio, es una de estas series que emanan amor de su fanbase, y se nota porque yo lo noto, pues, y estoy muy contento de estarlas leyendo. Que es algo que nunca hice con Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Que la empecé a leer ya muy, muy tarde. Ni siquiera terminé el primer libro. Y aunque me emociona, también siento que ya se hace dónde va y es una adaptación y así. Y creo que aquí puedo empezar desde cero. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy emocionado al respecto. Y pues a ver qué más sigue, ¿no? También espero tener dinero para pagar todos los servicios de streaming, porque ya son muchos. Entonces, pues bueno, creo que con esta nota triste nos despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el cuarto podcast de Me Gusta Leer México. Los esperamos de nuevo dentro de 15 días. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre fue Joaquín Guillén. Mi nombre es Joaquín Guillén todavía. Conmigo estuvieron Jacqueline y Ana, y en producción Fernanda Belmont y Álvaro Ortiz. Hasta después. Twitter e Instagram, Me Gusta Leer Mex. Facebook, Me Gusta Leer México.